Ahí está. Antes de arrancar, lección para la vida. Si, o sea, escuché que varios dijeron, sí, yo hice los ejercicios de RPL, qué sé yo, nada más. Y es como, pero en la guía hay ejercicios teóricos. Que yo les avisé del primer día. Si solamente ven los de RPL, van a ver los que se pueden programar. No van a ver los teóricos. Y justamente uno de los ejercicios, el primero y el resuelto de HIPS, era literalmente lo mismo que esto. Incluso este era 2 líneas más fácil. No, para mí o sea, era exactamente igual. Para mí este tenía una vuelta más, pero era lo mismo. O sea, estaba directamente ahí resuelto. Yo dije, bueno, ya está, se lo dimos. Incluso mencioné algo en clase. Dije, bueno, ya está. No lo hice yo el parcial, pero dije, esto está perfecto. Lo pusimos incluso como resuelto para, pues, era como, bueno, a veces no se les ocurre, bueno, entonces está bueno que por tener RPL no vean todo lo demás. O sea, el cuatrimestre pasado tuvimos algo parecido y ahí no se les escapó porque como no tenían RPL, vieron todos los ejercicios, no solamente los trajes. O sea, hay más ejercicios. El tema es que no los están viendo. O sea, de repente vi que en las encuestas que les habíamos pasado decían, no, porque hay solamente, no sé, 5 ejercicios de tal tema. Y es como, yo veo la guía y hay 20. Hay temas que dan para hacer más ejercicios prácticos y temas que no. Ordenamientos no comparativos es más fácil hacer ejercicios de otro tipo. Si no, es hacer un seguimiento y es como, bueno, eso no es un ejercicio práctico de formación. Yo tengo esto en la mano, ¿de quién es? Mío no es. Creo que Era de acá antes. Bien. Digo, bueno, más allá. Sí, anda a las clases, fíjate cómo hacer el recorrido por niveles y hacerlo al revés. O sea, ¿cómo invertís algo? O sea, ¿qué estructura de datos podés usar para invertir algo? Sí. Era, bueno, pedirles directo al nivel es como, no le vas a pedir exactamente lo mismo que, como, bueno, invirtámoslo. Está bien, compra. ¿Algo más sobre el parcial? Porque no lo vamos a resolver ahora. No lo vamos a resolver ahora. Después les pasamos un video, pero medio Sí, medio ahí ya dijimos 2 y el segundo era un hash de contar apariciones, básicamente, ¿no? Nada mucho más que eso. Bueno, arrancamos con grafos, entonces. Nada más bien. Bien, entonces arrancamos en la práctica con el segundo mejor TDA de la materia. Si para implementar este necesitas otro, entonces el otro es mejor que este. Por definición, ¿no? Si no tuvieras el otro, no podrías implementar este bien. ¿Podés? De una forma, de una forma con complejidad sencilla. Pero bueno, la idea de la clase de hoy es hacer la introducción a grafos, ver qué entendieron del otro día de lo que les contó Martín. Y vamos a ver todas las formas de representación, sí que también las vieron con Martín, y vamos a ver una por una las complejidades y por qué tiene esa complejidad. Básicamente eso es lo que van a usar el resto de la materia, porque el resto de la materia es grafos. ¿Sí? Cuando tengan que hacer cualquiera de estas operaciones, van a justificarla con la clase de hoy, básicamente. Van a decir esta operación es o de esto, por lo que vimos hoy. Y al final vamos a hacer como un mini ejercicio, el primer ejercicio de grafos. ¿Bien? Pero bueno, hacemos un repaso súper rápido de grafos, que es un TDA súper simple a priori, pero también es con el que más se puede hacer cosas, ¿sí? En ingeniería. A diferencia, esto es como algo nuevo, ¿no? La diferencia de los otros TDAs es la primera vez que tenemos 2 tipos de datos independientes entre sí. ¿Sí? Antes en la lista, en la cola, en la pila teníamos un solo dato, encolaban un solo dato. En el hash, en el ABB, en el hash empezamos a agregar elementos de A2, ¿sí? Clave-valor, pero iban de la mano, ¿sí? No iban por lados distintos. Acá tenemos 2 entidades que sí van por lados distintos. Obviamente están relacionadas, una arista une 2 vértices, pero a priori son independientes. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto para la complejidad. Estamos acostumbrados a decir que es O de n o n log n, ¿sí? ¿Por qué? Porque solíamos tener una sola dimensión. Ahora vamos a tener 2 dimensiones de datos, ¿sí? Que si bien están relacionadas,
en cuanto a los valores de cada una, son independientes. ¿Sí? Obviamente no puede haber aristas sin vértice, ¿no? Por ejemplo, obviando eso, tenemos que tener cuidado con esto, que tenemos dos cosas ahora. Esto ahora lo continuamos cuando vemos las complejidades, ¿sí? Pero tenemos los vértices, que vamos a decir que son circulitos, y vamos a tener aristas, que vamos a decir que son flechas. Las flechas, como vieron, pueden tener una dirección o no. ¿Sí? Y eso es todo. Las flechitas también pueden tener un valor arriba, ¿no? Que también lo vieron con Martín, que lo llamó peso. ¿Qué tipos de grafos conocemos? Ahí va. Tenemos grafos dirigidos o no dirigidos, que básicamente es si la flechita tiene una dirección. ¿Sí? Básicamente si yo tengo dos nodos, si la flecha apunta de un lado hacia otro. Si tenemos un origen y un destino. Si tenemos esto, decimos que es dirigido. Si no tenemos dirección y hay simplemente una línea, decimos que es no dirigido. Si no hay origen o no hay fin. Y tenemos pesado o no pesado, que básicamente es si las aristas tienen un peso asociado. Que un peso puede ser un número, una letra, un struct súper complejo, lo que sea. ¿Sí? Obviamente hay cosas que son más convenientes que otras, ¿sí? Pero grafos principalmente se usa para modelar problemas del mundo real, ¿sí? O situaciones del mundo real. ¿Qué significa ese peso? Se lo vamos a dar nosotros cuando elijamos modelar nuestro problema con este grafo. Ahora lo vamos a ver. A priori no tiene ningún sentido. No es como en el diccionario que la clave, por más que pueda ser de cualquier valor, podían ser números, podían ser strings, ahí tenía un sentido la clave, ¿sí? Vos sabés que esta clave va a servir después para obtener el valor, por ejemplo, sin importar el tipo de esa clave. Acá el peso, ¿sí? Se lo vamos a dar nosotros, Bárbara, cuando modelemos nuestro problema con un grafo. ¿Sí? A priori no tiene ningún sentido, ¿sí? Ni tipo, obviamente. Pero bueno, tenemos estas clasificaciones de grafos, o sea, tenemos 4 posibles grafos, tipos de grafos. Nada, no vamos a ver más que esto. Vamos a ver algunos ejemplos para ver si se entendió esto y después ya vamos con las complejidades. Tenemos Twitter, ¿sí? Si tuvieran que modelar Twitter, ¿sí? Que es donde una persona tiene un usuario y puede seguir a otra, ¿sí? ¿Qué tipo de grafo sería? ¿Quién está hablando? ¿Alguien? Sí, dale. ¿Y qué más? Sin peso. ¿Por qué? Igual que siempre. Bueno, yo asumí que vos dijiste que los nodos son usuarios, ¿no? Me marcó no. Que los nodos son usuarios y que un usuario sigue a otro, ¿sí? Lo voy a representar con una arista de origen a destino, ¿no? Y dijeron que es no pesado porque no hay superamigos o qué sé yo, no le encontraron un sentido, ¿sí? Cuando ustedes, o cuando les pidamos en el parcial modelar la situación usando grafos, ¿sí? Tienen que especificar qué son los nodos y qué son las aristas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a priori eso no está establecido. ¿Sí? El grafo es solo un modo de modelar algo, ¿sí? Obviamente es bastante trivial en este caso, que va a ser bastante cómodo tener los usuarios en los circulitos en los nodos y que si uno sigue a otro, sea la flechita, sea una arista, ¿no? Está bastante claro. A ver qué le puse acá. Ahí va. Sin pesos. Podría ser con pesos también, ¿sí? Vos dijiste que no existía, pero por ejemplo, si el algoritmo que estamos usando quiere o necesita priorizar, ¿sí? No sé cómo decirlo, relaciones entre usuarios, digo que uno sigue al otro. Vieron que en Twitter, en Instagram se ve más claro todavía, que las historias que ven arriba no son al azar, digo el orden, sino que les aparecen usualmente las que más les interesan, ¿no? Siempre les aparecen las mismas. Es porque Instagram les sabe para ustedes qué otros usuarios son más importantes. Sí, si unas historias ustedes las pasan rápido, las van a dejar de ver eventualmente y les van a aparecer al fondo. ¿Sí? No les estoy explicando nada, ustedes ya lo ven. ¿Por qué? Porque Instagram sabe que si bien ustedes sigan a un usuario A o usuario B
es lo mismo, le está poniendo un valor a cada relación y dicen, para ustedes el A es mucho más importante que el B, entonces las historias van antes. Sí, podríamos decir que el usuario del usuario 1 sigue a U2, qué sé yo, con 10 para ponderar esa relación. Obviamente depende del problema, ¿sí? No se me ocurre cómo hacerlo no dirigido Twitter. Me parece que es bastante claro que uno sigue a otro y puede no ser correspondido, ¿no? En el caso de Facebook, sí, que ahí como que tienen que ser, esto ya como quedó, ¿no? Pero acá es un poquito más claro que tiene que ser correspondido, ¿no? Entonces le sacamos la dirección y es un grafo no dirigido. ¿Por qué? Porque esto no es que un usuario siga a otro, sino que se siguen mutuamente, son amigos, mutuamente se llama. Tenemos sin pesos. Podríamos tenerlo con pesos también. Si a ustedes se le ocurre en una aplicación, le necesitan poner pesos, le ponen. ¿Sí? Ni yo me acuerdo que le quise poner, así que lo pasamos. Ahí va. ¿Qué tipo de historial, qué tipo de grafo es el historial de Netflix? Sí, atentos a esto, tenemos usuarios que miran películas. Pero los usuarios no habían dicho la vez pasada, los usuarios que buscan dados en base a si vieron ciertas películas para poder sugerir otra cosa. Si vos estás modelando semejanza entre usuarios, sí, tu grafo va a ser solo usuarios. Si vos querés modelar que un usuario vio una película, el grafo que vos dijiste no te va a servir. Un problema, de vuelta, o sea, un grafo nos sirve para modelar una situación en particular o un modelo del mundo actual, ¿sí? Y vamos a poner nada más los datos que nos sean necesarios. Si quisiéramos ver semejanza de usuarios, que es algo real y que existe, que en Netflix, no sé si sigue usando, pero usaba muchísimo, que es un tema ahora de organización de datos, no sé en el nuevo plan dónde quedó ya. Está en algún lado, pero está buenísimo igual. Pero debe ser en redes sociales, ¿no? En esa materia que daba Martín. En la que daba Martín, sí. Supongamos que tenemos dos tipos de nodos, ¿sí? Que tenemos un usuario que vio una película. Vamos a ponerlo. ¿Cómo es la relación? ¿Dirigida o no dirigida? El usuario ve la película. Léxicamente queda bárbaro, ¿no? Este queda buenísimo. Bien. Con pesos, ¿por qué? Porque puede dar que le gustó la película. Le puede dar que le gustó. Netflix ya tiene como antes tenía para abajo para arriba, ahora tiene como doble arriba. Tiene como increíble. Porque yo antes le ponía de 1 a 5 y no, Netflix nunca tuvo de 1 a 5. Está bien, un tic, porque le gustó. Bien. Esto es porque nosotros pensamos que nos va a venir bien saber que el usuario vio esta película y que le gustó. Si nosotros solamente queremos modelar qué usuario vio cada película, no es necesario. ¿Sí? Depende del problema, básicamente. ¿Qué le pusimos acá? Dirigido con peso. Muy bien. Bueno, se entendió bastante esto. ¿Qué tipo de grafo es? Bueno, esto está bien. Si tuviéramos que modelar ciudades y las rutas para ver cuáles ciudades se conectan entre sí, ¿cómo haríamos? Los vértices son ciudades. Sí. Y las rutas están representadas en la aplicación. ¿Está dirigido? No. ¿Y si la ruta es un solo carril? ¿Es de una sola vía? Ahí sí. Es que no sé, no sé ya. Está bien, supongámoslo así y podemos usar acá, qué sé yo, la distancia. Ojo con este grafo porque, no sé, pero nos podría pasar que haya dos caminos entre las ciudades que tengan distintos caminos directos. ¿Sí? Este tipo de grafo no lo van a modelar acá, es posible, pero el grafo que van a implementar no va a soportar más de una arista entre dos vértices. ¿Sí? Pero podría ser igual. O sea, los grafos son infinitamente más flexibles que el resto de los TDAs que viene implementando. Los otros TDAs son muy de guardar y obtener algo. Acá sirve directamente para modelar. ¿Sí? Obviamente vamos a modelar y vamos a aplicar algoritmos conocidos sobre grafos sobre esto. Pero por ejemplo hay bases de datos de grafos
estrictamente. ¿Sí? Que se guardan, esto así como está, se guarda el grafo entero en la base de datos. ¿Sí? Son bases de datos dedicadas a esto. ¿Conocemos alguno? Yo justo estoy usando, no me acuerdo. ¿Ustedes conocen base de datos de grafos? Yo ahora estoy trabajando con otro equipo que está usando. Un poco incómodo, pero obviamente tienes, porque vos querés guardar esta relación para después levantar el grafo y no rearmarlo y ver lo que tengas que ver. No es que, bueno, a ver qué hacemos, guardamos en una relación, tengo otra materia, ¿no? Pero guardamos en una tabla o guardamos en un grafo. No, es una decisión consciente de que después van a levantar este grafo. ¿Por qué? Porque puede haber grafos enormes, sí, muy difíciles de reconstruir. Con difíciles digo en complejidad. Siento que quizás me conviene guardarlo así como está y después levantarlo que recrearlo todo. Pero bueno, avanzamos. Bueno, tenemos a priori 4, quizás 5 tipos de representaciones. Tenemos la matriz de incidencia, que es por lejos el peor. En el ejemplo tenemos ese grafito que nos dice que es dirigido porque tienen flechitas, tiene dirección y tienen nombre, las aristas, entiendo que tienen nombre. Bien, la matriz de incidencia va a tener, en este caso, y es muy parecido a la mía, va a tener como columnas los nodos y como filas las aristas, ¿sí? Y va a marcar, por ejemplo, que A se conecta con B diciendo que la arista 1, el origen lo marca con -1 y el destino con 1. Súper fácil. Podría haber sido al revés y que el origen lo marque con un 1 y el destino con un -1. Sí. Podrían haber puesto una letra acá si quisieran, o un número, o un 7. Y es anecdótico. Si quieren poner los nodos en lugar de como columnas, como filas y poner las aristas acá, es exactamente lo mismo. Porque ustedes, cuando estén del lado de Alan y lo implementen, van a laburar con lo que ustedes elijan. ¿Sí? No van a implementar esto porque es feo, o sea, no lo van a hacer. Pero digo, si lo tuvieran que implementar, es anecdótico. ¿Sí? Todas estas formas que van a ver, digo, es anecdótico cuál es fila, cuál es columna, si marco con un 1, con un 0, con un -1. ¿Sí? De hecho, yo hice eso sin pensar directamente cuál es origen, cuál es destino. Les puse unos y ceros porque me pintó. Podría haberle puesto otros números. En este caso, no parece ser pesado, ¿no? Si fuera pesado, yo podría decir que en lugar de poner -1 y 1, pongo el peso, qué sé yo, de un lado o del otro. Medio feo para poner el peso la verdad. Debería tenerlo acá, en este caso, más que acá. Que la arista ya tenga el peso. Igual es bastante feo. Pero bueno, vamos con algo más interesante. Bueno, esto en un grafo no dirigido podríamos decir que son todos unos directamente, o todos -1, o lo que más les guste, pero serían los dos numeritos iguales. Matriz de adyacencia, lo que tenemos son, ahora sí, también en las columnas y en las filas, los nodos, y vamos a marcar con un 1, sí, están conectados, ¿sí? En este caso, con lo que estoy viendo, quiere decir que si hay un 1 en esta columna, en esta celda, quiere decir que hay una arista desde la fila hasta la columna, desde A hasta B. Si hay un 1 acá, hay una arista desde A hasta D. Podría ser al revés y que digan, si hay un 1 acá, quiere decir que hay una arista desde B hasta A. Sí, yo sé que no porque el dibujo no está así. Pero podría serlo. Si lo definen ustedes cuando lo implementan. En este caso parece ser no pesado. Si fuera pesado le podemos poner el peso acá, en el valor directamente. En lugar de 1, 7 o 5 o lo que sea, lo que significa el peso. Un struct puede ser el peso. Medio incómodo, pero podría ser y nos podría venir bien. Bien, este es un dato matemático interesante que si el grafo no es dirigido, la matriz va a ser simétrica. Obviamente, ¿no? Porque si A se conecta con B y no es dirigido, B se tiene que conectar con A, habría un 1 acá. Lo mismo con los otros. Tampoco van a implementar esto, pero esto sí tiene un poco más de sentido. ¿Sí?
¿Por qué? No sé en qué materia quedó ahora, pero en otras materias ven que esta matriz tiene ciertas propiedades matemáticas que las pueden aprovechar. ¿Sí? Entonces, hay grafos que se modelan así en la realidad. Lo que suele pasar con este tipo de representación es que suele ser una matriz muy grande, realmente muy grande, y muy dispersa. ¿Sí? ¿Qué significa que sea dispersa? Que tiene muy poquitos unos en comparación a cuántos ceros hay. Entonces no es muy bonito de guardar si lo quieren guardar como matriz. ¿Sí? Quizás se puede guardar de otra forma y levantarlo como matriz. Pero nada, o sea, no se guardan así, porque imagínense el grafo de Instagram, ¿sí? Comparen cuántas personas siguen ustedes o lo siguen ustedes en comparación a cuántos usuarios hay. Es nada lo que ustedes siguen. Entonces, toda su filita sería aproximadamente 0, o debería haber 100% de ceros, salvo algunos casos que no son los que se relacionan con ustedes, y no es muy útil, ¿no? Que sea tan disperso. ¿Qué podemos hacer con esto? Como dato de color, si multiplican la matriz por sí misma, o sea, sería A al cuadrado, la matriz A al cuadrado, cada casillero les va a decir, y ustedes corríjanme, a ver si era así, pero cuántos caminos hay desde la fila hasta la columna. De hecho, si le hacen A a la N, cada celda les va a decir cuántos caminos hay desde esa fila hacia esa columna de longitud N. Pero es tema de otra materia, no lo vamos a ver ahora. Pero nada, tiene ese tipo de propiedades. Se le puede sacar autovalores, autovectores, ese tipo de cosas. Lista de adyacencia. Lo que tenemos son una lista en general, ¿sí? Con todos los nodos, tendría longitud B. Y cada nodo tendría una lista aparte con sus adyacentes. Si en este caso A tiene una lista con B y con D para decir que A es adyacente a B y a D. B es adyacente a C. Y eso es todo. Si fuera no dirigido, B tendría que tener a A acá también, C tendría que tener a B y D tendría que tener a A. Bien, por último tenemos diccionario de diccionarios, que es el que van a implementar, que básicamente es una estructura muy similar a la listas, pero solo con diccionarios. En lugar de listas tenemos un diccionario donde la clave es el nodo, o el valor del nodo, el título del nodo, y adentro tiene un diccionario con sus adyacentes, donde el diccionario adentro, las claves son sus adyacentes, y esto, el valor, lo definen ustedes. Podría ser el peso. Sí, en general se usa el peso. Sí. Pero si es no pesado, tiene una aplicación del hash muy chistosa. ¿Por qué? Porque si es no pesado, a ustedes no les interesa esto. Tipo, lo pueden poner comillas, comillas, anecdótico. Pero están usando el hash para poder ver si A es adyacente a D y no de 1. O sea, están usando un hash sin importarles el valor, solamente por las claves, como el TDA conjunto. No, es una aplicación súper usual del hash, tipo no guardar el valor, tipo que valor sea nada, tipo no me interesa. Bueno, eso, pues el valor no nos interesa, puede ser el peso. Bien, vamos rápido con esto. No tan rápido, pero si llegamos a hacerlo. Bien, vamos a ver, para cada tipo de representación de grafos, sus complejidades, ¿sí? Matriz de incidencia, que es esto. ¿Cuánto me ocupa en memoria? ¿Por qué? Muy bien. Esto es B, esto es C, B por E. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice? ¿Qué significa agregar un vértice acá? Agregar F acá, ¿no? Redimensionar toda la matriz, ¿no? Sería para agregar la columna. ¿Cuál es la complejidad de eso? ¿Cómo? No escuché, no entendí ninguna clara al menos. ¿Por qué?
Bien, porque vamos básicamente a copiar la tabla entera. Hay algunos lenguajes, sí, que Python, por ejemplo, que no tiene matrices, podría hacer esto de alguna forma un poco más sencilla que no sea B por E, pero vamos a asumir el caso general y es básicamente crear otra matriz con la columna nueva. ¿Sí? Agregar una arista, ¿cuánto me llevaría? ¿Cómo? Es agregar una arista nueva, en este. Acá las filas son aristas, entonces si tengo que agregar una, tengo que agregar una fila nueva. Súper cómodo. Y hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que redimensionar para agregar la arista. Me estoy cansando de pasar por aquí. Así que queda todo más fácil. No sé. No. Era obvio. Ahí está. Listo. B por E. Ver si A está conectado con B. ¿Cuánto nos lleva? O de 1. ¿Por qué? ¿A cuál posición? Si quiero saber si A está conectado a B, ¿qué tengo que hacer? Perdón, vamos a hacerlo mejor. Que D está conectado a B. Tengo que iterar con la E. ¿Por qué? Tengo que buscar para todas las aristas si involucra a los que dije, B y D. No puedo ir directamente hasta B, porque no es un diccionario. En el mejor de los casos tengo que buscarlo. ¿Sí? De hecho, no solo tengo que hacer eso. Ahí está. Tengo que recorrer todas las aristas. Sacar un vértice. ¿Qué implica sacar un vértice? Redimensionar para abajo. O sea, sería eliminar una E. Sí. Ojo que sí, O de B por E, obviamente, y el sacar la arista también, obvio. Hay un caso que no nos cambia la complejidad porque ya estamos en el peor caso. O sea, no sé cómo sería peor. Si nosotros eliminamos E, les van a quedar aristas sin sentido. ¿Sí? Esta, por ejemplo. Si yo elimino E, esta arista queda sin sentido porque sale de B, no me acuerdo, no importa. Llega a B y no sale de ningún lugar. ¿Sí? Debería recorrer todo y eliminar esta también. ¿Está bien? Cuando saco una arista es un caso más feliz, ¿no? Porque la elimino y ya está. Cuando saco un nodo, tengo que revisar las aristas de ese nodo y eliminarlas también. Si no me quedan aristas sin sentido. Obviamente sigue siendo B por E porque, nada, es redimensionar. Al final del día lo más caro es redimensionar. Entonces, pero ahí decís que sacar una arista, solo simplemente sacar una de abajo. Sí, es sacar esto. Si yo saco esto... Pero no quedaría también un vértice conectado a nada. Pero los vértices pueden estar no conectados a nada. O sea, un nodo en un grafo suelto no es un problema. La arista, por definición, en los grafos que vamos a hacer, y en casi todos los casos, tienen origen y destino. Puede ser el mismo el origen que el destino, pero tienen que tenerlo, si no pueden quedar sueltas. Como dato curioso, y yo aprendí hace relativamente poco, las bases de datos de grafos soportan aristas sueltas. No sé bien para qué, pero se soporta. A nosotros no lo vamos a soportar. Una arista suelta no tiene ningún sentido. Matriz de adyacencia. Vamos a este caso. ¿Cuánto nos ocupa en memoria? Esto es B, esto es B. Listo, quedó demostrado muy fácil. Agregar un vértice. ¿Por qué? Tendríamos que agregar un vértice, o sea, una fila o una columna, redimensionar toda la tabla. Bien. ¿Cómo vamos? Bien. Agregar una arista. Por ejemplo, que D se conecte con E. Sí, hasta la casilla por un... Tiene sentido, ¿no? Esa es una matriz. Bien. Porque ahora D se conecta con E. Eso es todo. Es la única ventaja que tenemos de usar la matriz de adyacencia, básicamente. Que las matrices tienen acceso no de uno, a una fila y columna conocida. Ver si A está conectado a B.
O de 1, ¿no? Porque es mirar este número. O este. Dependiendo si es dirigido o no dirigido. O los dos. Bien. Básicamente si agregar la lista me costó de 1, ver si existe debería ser de 1, ¿no? Tiene lógica. Bueno, sacar un vértice. B cuadrado. ¿Por qué? Porque hay que eliminar ahora sí y redimensionar para abajo sería. No estoy redimensionando, estoy creando todo de vuelta, pero sí. Ojo con ese caso, igual que nos pueden quedar aristas sueltitas. Hay que revisar todo y sacarlas. ¿Sí? Si yo elimino... A ver. No. En este caso no. Pues si yo elimino E, ¿sí? O sea, elimino ambos lados, le elimino todo. No, en este caso estamos bien, no tenemos que hacer eso. Bueno, ahí está. Y sacar la arista, me adelanté, pero si agregarla todo de 1, sacarla debería ser de 1 también, ¿no? Tiene lógica eso. Es poner un 0 acá. Bien. Bueno, vamos con las más interesantes. Lista de adyacencias. ¿Cuál es la complejidad en memoria? ¿Por qué? Esto es B. Y esto sería como la cantidad de aristas sumadas. Tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es el peor caso de esto? ¿Cuánto puede valer el peor caso? ¿B? El peor caso, o sea, está bien, le falta un paso, el peor caso es que todo se conecte con todos, ¿no? O sea, que la longitud de cada E chiquito, llamémosle, los adyacentes de cada nodo sea B menos 1, ¿no? Suman todo eso y les va a quedar B cuadrado. Obvio, sí, claro. No, igual el peor caso es exactamente igual, porque es todos con todos. Vos, si tenés un grafo dirigido, podés simular uno no dirigido, haciendo que la arista vaya para los dos lados, por ejemplo. Pero bueno, igual es un dato de color. Acá, ¿cuánto me lleva a agregar un vértice? ¿Cómo? O de 1, ¿por qué? Porque inserta al final, tiene sentido, ¿no? Sí, ese es el tema. Si es un diccionario de listas, ¿se acuerdan que yo dije que tenemos 4 o 5? Martín les presentó que este también se podía dar en forma de diccionario de listas. Que la lista grande, en lugar de ser una lista, sino sea un diccionario. Donde la clave sea el nodo y el valor la lista. ¿No? Sería como algo así. Si fuera un diccionario de listas, sí sería O de 1, porque es directamente crear la clave. Hay un caso que dijo el compañero, ¿listos? Bueno, que hay que ver si ese nodo no existía ya. No puedo agregar 2 veces el vértice. Entonces tengo que recorrer toda la lista para ver si existe. Por eso es O de B. ¿Por qué con el diccionario sigue siendo O de 1? Porque ver si el nodo ya existía es O de 1. ¿Está bien? Bien. Igual suena como el diccionario de listas, suena como algo muy superador a lista de listas. No lo es. Ahora vamos a ver. Agregar una arista. ¿Cuánto es? ¿Por qué? Si el último turista no me querés agregar, necesitas el último. O sea, hay que buscar el nodo como de la arista, ¿no? Supongamos el peor caso, como dijiste vos, que es D. Después tengo que insertar al final, bien. Ojo que tengo que ver si no existía ya. ¿Está bien? Porque no puedo tener más de una arista entre 2 vértices. Si lo que yo estuviera agregando sería una conexión entre C y A, ¿sí? No sería así. ¿Sí? Debería fallar, porque no puedo tener 2 veces la misma conexión. Entonces tengo que encontrar a C. ¿Que esto cuánto es? O de B, porque se encontró un elemento en una lista. Y acá tengo que ver si A ya existe. O de E. ¿Dijeron? Bien, ¿cuántos nodos puede haber acá como máximo? ¿E? E-1. ¿Cuándo? E-1. ¿Por qué E-1? No se puede relacionar con
Sí, pero acuérdate que es la cantidad de aristas. ¿Con cuántos nodos se puede relacionar C? No, está bien, o sea, esa es la pregunta anterior. Estás bien, pero antes de eso, ¿con cuántos se puede relacionar C? ¿Con cuántos nodos se puede relacionar? Con todos. Con todos, bien. Con B-1, como dijo el compañero. Entonces, acá yo no voy a revisar E, no voy a revisar todas las aristas. En esto no, este gráfico es muy chiquito. Pero no voy a revisar estos también, o las aristas de este. Voy a revisar solo estas, y el peor caso es B. B-1, ¿no? El menos 1. ¿Cómo? ¿Cómo si fuera así? Si fuera consigo mismo podrías tener, sí, sería B directamente. Sí. O de B. Sería B más B. Ojo con esto, que acá está bien. Es verdad que son aristas, pero no están E acá. No están las E aristas acá. Las E aristas están distribuidas. ¿Sí? Y a mí yo no voy a revisar todas, voy a revisar solo estas. ¿Sí? Ojo con eso en todas las complejidades. Pues lo que sigue. Ver si A está conectado con B. Es como parecido, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ir hasta B y fijarte si está A en la lista esa. Bien. ¿Cuánto es? O de B, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que hicimos recién. Sacar un vértice. Eliminar D. ¿Qué hay que hacer para eliminar D? Bien, llegar hasta D, que me llega O de B. Lo elimino. ¿Listo? Tenés que recorrer todas las aristas para... Pero ahora sí, no solo tuve que llegar hasta D, sino que tuve que haber recorrido todas para ver dónde estaba D y eliminar esa arista. ¿Puedes ir eliminando las 500 por recorres o primero te eliminás el 0? No, puedes eliminar mira que recorres. Ahí hay un tema, sí. ¿Quién dijo B por E? Bien, ahí te respondo. Para responder todos primero. A priori no deberías tener ningún problema. Hay algo en computación que nos gusta mucho a todos que se llama transaccionalidad. ¿Qué pasa si vos estás recorriendo acá, eliminaste esto, llegaste hasta acá, hubo un problema en la computadora y se cortó acá y no eliminaste D, pero sí eliminaste este? Como que quedó en un estado inválido, ¿no? Eso usualmente se hace como lo que llaman una misma transacción, que básicamente le decís, yo voy a hacer un montón de operaciones juntas, acordate todas, por si falla alguna, volvé todas para atrás. En sus casos sí pueden hacerlo, pueden asumir que no les va a fallar y va a estar todo bien. Sí, está bien. Si fuera B por E, significa que para cada nodo recorren todas las aristas, que no es verdad. Entonces lo que hacen para cada nodo es recorrer sus aristas que tenga, ¿sí? Las que tenga E de A, llamémosle. Acá esto va a ser E de B, E de C, E de D, ¿sí? Cuando sumen todas las E's va a ser E grande, que es las aristas. Sí. ¿Sería O de B más eso o ni siquiera es O de B? O de B seguro porque recorremos todas las, tenemos que encontrarlo. Y además tenés que recorrer todas las aristas para ver si ese vértice está en otro lado y eliminarlo también de ahí, para eliminar la arista. Entonces va a terminar siendo O de B más C. En el caso anterior era, ahí vamos como es, era B más B, era 2B, ya sabemos cómo funciona esto, te queda O de B. En este caso, como dije al principio, ahora tenemos dos letras para poner en nuestra complejidad, y son distintas. ¿Sí? Ojo con eso. Si no podemos olvidarnos de la otra. ¿Podría guardar en una lista de peso también? Tipo, de listas, tener un peso. Sí, obvio, o sea, vos lo más probable es que acá no guardes, yo lo dibujé como cuadraditos, pero no sea un cuadrado, quizás sea un struct donde tenga el nodo y el peso. Ponele. Sí, obvio. Sí. El peso no depende de con quién se relaciona. O sea, B con A no puede tener un peso y B con D otro. Sí, obvio. No, yo lo que digo es que esto en realidad podría ser, en lugar de cuadraditos, podría ser un struct que sea A5. ¿Cómo era esto? D7. Digo esto,
como en el heap, vieron que vimos que podían no necesariamente guardar un dato concreto, sino guardar un struct, por ejemplo, que su función de comparación lo tenga en cuenta. Acá lo mismo. No hay problema. Sacar un vértice es lo que vimos recién. Ahí está. Sacar una arista. ¿Qué implica sacar una arista? Sacar C con A. Tenemos que encontrar el vértice. O de B y después recorrer. Bien, si la encuentro elimino y si no, no sé, fallo. Entonces, recorro todas hasta encontrar C, que es O de B en el peor caso. Y acá recorro todo para encontrar A. ¿Cuánto era recorrer esto? O de B. Listo. ¿Se pusimos bien? Bien, ahora vamos con el que van a implementar. Estamos bien, Llegamos, vamos a llegar bien. Hasta acá estamos bien. Estamos yendo súper rápido, pero cuando en el parcial les digan implementar Dijkstra o Dijkstra, depende de quién lo diga, y les digan dar la complejidad, ¿sí? Sabiendo que el grafo es una matriz de adyacencias, van a tener que usar estas complejidades. ¿Sí? Si no les dicen nada, se asume que es un diccionario de diccionarios. Pero si les decimos, y porque lo hemos hecho, por eso se lo estoy diciendo, que el grafo es una matriz de incidencias, tienen que usar estas complejidades, las de la matriz de incidencia. ¿Pregunta complejidad para memoria, para agregar temporal o para algo? No, es igual que en todos los parciales les pedimos complejidad temporal. Salvo que diga de memoria, es ese detalle igual. Tipo dar la complejidad sabiendo que el grafo es una lista de adyacencias. Vieron que si es diccionario de listas o lista de listas, no nos cambió casi nada, solamente el agregar vértices. No fue una gran ganancia, no es que ahora, nada, resolvimos. Resolvimos con el diccionario de diccionarios. Vamos al último amigo. ¿Cuál es la complejidad en memoria de esto? La complejidad en memoria de esto. Profe, perdón, una consulta. Recién decías que el ODL, o sea, el diccionario de listas, es ODL. Pero en memoria no sería peor porque el diccionario tendría un tamaño bastante más grande que la lista de listas. Por la tabla, decís. Bien. Cuando nosotros estamos pensando las complejidades, cuando ustedes lo están trabajando, o en el parcial, cuando ustedes hicieron el 2, ¿qué complejidad pusieron? ¿Qué complejidad pusieron? ¿La de la tabla grande del hash o la de la cantidad de resultados que les pasaron por parámetro? ¿Por qué no pusieron la tabla? Ahora tienen dudas. Pero está bien, resultados está bien, para que nos quedemos todos tranquilos. ¿Cómo? Bien, pues somos bárbaros, no sabemos cómo está por abajo. Si nosotros lo que sabemos del hash es que está bien implementado y que el tamaño de la tabla no es excesivamente grande. Sí, que se va a ir redimensionando a medida que lo necesite para arriba o para abajo. Esa es ¿cómo se llama? La assumption, lo que nosotros asumimos con el hash. Cuando ustedes lo usan, usan directamente la cantidad de elementos. Y te dicen Alan te va a decir la complejidad en memoria es la cantidad de elementos que vos me pongas. ¿Sí? La complejidad siempre se da en términos de Bárbara. Bien, vamos con diccionario de diccionarios. Es el último. Las claves son los nodos. Adentro tengo otro diccionario donde diccionario clave-valor, donde las claves son otro nodo para marcar que es adyacente al primero y el valor puede ser lo que ustedes quieran. Podemos usarlo para el peso. ¿Cuánta memoria consume? ¿Cuántas claves tenemos? Bien. Y adentro de cada diccionario, ¿cuántos elementos tiene? O sea, si sumo todos los elementos de todos los diccionarios de adentro, todos los clave valor, ¿cuántos son? Porque cada valor de cada diccionario es una arista. Si sumo la cantidad de elementos de cada diccionario, voy a tener E grande, no voy a tener la cantidad de aristas total. Tengan realmente mucho cuidado siempre en la vida antes de decir B por E. Igual que decir N cuadrado. ¿Sí? Acá ya es más difuso ver, ¿no? Si es lineal, cuadrático, ya empiezo a tener dos variables. ¿Sí? Esto técnicamente, no sé si podríamos decir que es cuadrático, para mí sí, pero no importa, es anecdótico. Tengan mucho cuidado con esto, lo más probable es que lo estén haciendo mal.
¿Sí? Si un algoritmo les queda así, quizás lo están haciendo mal. Quizás es así, pero tengan mucho cuidado, porque esto quiere decir que para cada vértice revisan todas las aristas. ¿Sí? Puede pasar igual, pero nada, tengan cuidado que es fuerte. Agregar un vértice. Cuéntanos, ¿qué es agregar un vértice acá? ¿Cómo? Voy a decir agregar una clave nueva, porque el diccionario no tiene orden. Entonces decir al final no tiene mucho sentido. Pero es agregar una clave nueva, ¿no? Y le creo el diccionario vacío, o de uno todo. ¿Está bien? Para agregar el vértice tuve que ver que no existía antes. O de uno también. Llamo pertenece primero. Agregar una arista. ¿Qué es agregar una arista? Buscar si existe el vértice o de uno. Quiero agregar la arista CA. Busco si existe C. Está acá, lo encontré. O de uno está acá. Veo si existe A. Eso de uno, existía. Fallo. No se podía. Pero todo me llevó de uno. ¿Sí? Si estuviera agregando la arista CF, para usar la nueva, sería esto, ¿no? ¿Qué sé yo? 3. Porque me pidieron que la agregue con peso 3. Ver si A está conectado con B. Es, para ver si C está conectado con F, busco C, o de 1, busco F, en el diccionario adentro, o de 1, existía, o de 1. Bueno, sacar un vértice. Quiero sacar F. ¿Qué hay que hacer? Lo busco, o de 1, lo encontré. Elimino la clave del hash. Está bien, funciona. Hay que recorrer todos los vértices con sus aristas para eliminar las aristas que tenían con F. Y sí. Está bien, era de... Claro, podemos ver si pertenece. Bien. Por las dudas, antes cuando teníamos la lista de listas, tenemos que recorrer toda la lista. Acá no hace falta recorrer todo el diccionario, porque puedo preguntar F pertenece, si es así eliminarlo. Por eso es solamente B. Sacar el vértice, sacar una arista. ¿Qué es sacar una arista? Sacar BD. Encuentro B, me meto en el diccionario, encuentro D, lo tacho. Y si hay otra D en otro diccionario no me importa. ¿Cómo? Si hay otra D en otro diccionario no me importa. No, porque estoy sacando una arista. D sigue viviendo. Y D puede quedarse solito, no hay ningún problema. Es una componente conexa por sí misma. Y les linkeo con lo que hablaron el otro día con Martín. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ustedes van a implementar este. Fíjense que en general es muy feliz el diccionario de diccionarios. Es casi todo de uno. Pero yo decía que es el mejor TDA, ¿no? ¿Tenemos alguna duda con esto? Mirá, qué maravilloso, un montón de tiempo. ¿Para borrar un nodo? Y para borrar un nodo lo que tienes que ver es si no hay aristas ya con ese nodo. Entonces recorres todos los nodos, por eso es B, y para cada nodo te fijas si tiene una arista con el nodo que estás eliminando, que es llamar al diccionario.pertenece de este F, y eso de 1, por eso es solamente B. Porque vas acá y decís, listo, este diccionario.pertenece F, si está lo eliminás, si no, o de 1 todo. Acá lo mismo, no, o de... Si no les dice nada al enunciado, pueden asumir que es diccionario de diccionarios. ¿Sí? Lo pueden preguntar también, pero usualmente tomamos esa hipótesis. Bien, y eso es todo lo mío, me parece. Sí, eso es todo lo mío. Siguen con Eliana. Ahí está. ¿Querés que te borre? ¿Lo borro o no? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios de grafos. Son sencillos. Así después ya pueden ir a su casa después de tremendo día. Ok. Vamos a empezar con que tenemos dos primitivas de grafos. La primera es grafo vértices, que devuelve una lista con todos los vértices de grafo.
Y la segunda es la de adyacentes, que devuelve todos los vértices que son adyacentes a un vértice B. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el grado de cada vértice en un grafo no dirigido, y además, para el caso de un grafo dirigido, vamos a calcular el grado de entrada y de salida de cada vértice. Vamos a empezar por un grafo. Olviden el nombre de arriba porque lo swapié, está mal. Pero bueno, vamos a empezar por un grafo no dirigido. El grado de un vértice es en un grafo no dirigido es la cantidad de nodos, de vértices que están adyacentes a este vértice. Por ejemplo, para B, el grado va a ser 3, porque tiene 3 adyacentes. ¿Se entendió? No sé si me mezclé. Ok, perfecto. Ok. Bueno, no me funciona la diapo, pero para calcular el grado empezamos inicializando, en este caso es un diccionario, en este caso es un hash porque no importa el orden, y vamos a recorrer los vértices del grafo. Y para cada vértice lo que vamos a hacer es usar la primitiva de obtener los adyacentes, le calculamos el largo y ese sería el grado del vértice. ¿Alguna duda con lo que hace o cómo funciona? Sí. Adyacentes te da todos los adyacentes a un vértice. Por ejemplo, estamos en B y si le pedimos los adyacentes nos va a dar una lista con A, C y D. Sí. Son de las que ya vienen. Obtener los vértices y obtener los adyacentes. Hacer for vértice in grafo es lo mismo que pedirle al grafo dame tus adyacentes y iterarlos. Es como azúcar sintáctica de Python, es una simplicidad extra, nada más. Ahí está clara cómo funciona. ¿Alguna duda? Ok. Y para el orden de la complejidad va a ser dependiendo claramente de la implementación, y en todo lo que estamos haciendo es moviéndonos a lo largo de todo el grafo, por lo tanto la complejidad va a ser la misma que lo que ocupe en memoria el grafo o crearlo. Como se vio recién, para la matriz de incidencias es O de B por E, para la de adyacencias es de B cuadrado, y en la de adyacencias y el diccionario de diccionarios es B más C. ¿Alguna duda? Ok, pasamos. Ok, y ahora para un grafo dirigido hay que diferenciar entre grados de entrada y de salida. El grado de entrada es la cantidad de vértices que apuntan a mi vértice, el que me interesa, y el grado de salida es la cantidad de adyacentes que tiene mi vértice. En este ejemplo, la salida de B sería 2, ya que apunta a A y a C, y el de entrada sería 3, porque lo apuntan D, E y C. Ok, si está todo claro. Obtener los grados, acá está hecho todo junto. Obtener el de salida es básicamente lo mismo que obtener el grado en un grafo no dirigido. Por cada vértice del grafo le pedimos los adyacentes, calculamos el largo y lo guardamos. Ahora, para el caso del vértice, obtener el grado de entrada es un poco menos directo, porque por ejemplo vamos a usar este, que es
y queremos calcular el grado de entrada. Lo que vamos a hacer es iniciarlo en 0. En este caso, get es un método que tiene el diccionario, que es, yo le pregunto al diccionario si tiene algo guardado, en ese caso me va a dar lo que valga, y si no va a dar 0. Es una simplicidad, si no lo que podría hacer es iterar el diccionario, inicializarlo en 0 y después simplemente sumar. Vamos a hacer eso más fácil, no más por el seguimiento. Y entonces lo que vamos a hacer es, al iterar el grafo, vamos a empezar, por ejemplo, por A. Y A no tiene adyacentes, entonces el for lo va a saltar directamente. Después vamos a ir a B, y a los adyacentes de B le vamos a sumar 1. Por ejemplo, a C le vamos a sumar 1. Y a A le vamos a sumar 1. Después vamos a ir a C, por ejemplo. A los adyacentes de C le vamos a sumar 1. A otro, por ejemplo, a B, le vamos a sumar 1 a sus adyacentes, que sería B nada más. Y después lo mismo con I, que es B. Entonces, de esta forma les muestro el grafo. Así está más lindo. Tenemos que A tiene el grado de entrada que es 1. Después, bueno, B que era 3. C que es 1. Y a B y a E no los apunta nadie, así que es 0. ¿Se entendió cómo funciona? ¿Cómo? Ok. Es eso. Se devuelve la entrada y la salida. ¿Perdón? No, estoy creando un diccionario. Un diccionario para entrada y no para salida. Los voy actualizando y devuelvo los mismos diccionarios. Sí, no, acá es solamente un diccionario con cada vértice, no vértices como aristas. Sería todo, no sé si hay alguna duda. Entonces ya está. Claro, sí. Pero ahí en el código te dan por cada nodo y te das a su vez todos los adyacentes de ese nodo. Claro, sí, sería... Cuando, por ejemplo, tenemos que ver, A no tiene adyacentes, entonces sigue la D. Después B va a C, por ejemplo, le suma 1. Después va A le suma 1. Terminamos con B porque no tiene más adyacentes. Vamos a C, tiene a B, le suma 1. No hay más adyacentes, así que terminamos. Vamos a D, va a B, le suma 1. No tiene más adyacentes, termina. Va a E, tiene solamente a B, le suma 1, no hay más adyacentes, se termina. No hay más vértices y termina. Okay. ¿Alguna duda más? ¿Cualquiera? Ok, buenísimo. Entonces sí, ya está.
Sí, ya. Para terminar de grabar esto. Ya está. ¿Dónde tenías el OBS? Ah, en un momento querías presentar porque podías presentar acá y ahí te ponían las animaciones. Sí, pero empecé a pasar, no pasaba, así que dije, bueno, ya está. Ah,